Bueno, como les dije, como les acabo de decir, este estudio no está fácil, porque cuando empezamos a estudiar ciertas características del fruto del espíritu, en algunas de esas características que son cualidades, virtudes, algunas de ellas, y no son cuestiones de podríamos decir, de doctrina, o no son como enseñanzas un poco más profundas de la parte teológica. Entonces, la Biblia no entra a mayores detalles. Entonces, usa la palabra y se subentiende que nosotros la entendemos. Acuérdense ustedes que algunos conceptos, las cosas que estamos estudiando, nos enfrentamos a un tremendo desafío. Primero, tomar conciencia del idioma que tenemos, el idioma español. Y la Biblia fue traducida de su original hebreo y griego, arameo también hay un poco de eso, al español, pasando por una serie de personas que entendían eso y toman de nuestro lenguaje español, toman las palabras que son más cercanas a lo que el escritor bíblico quiso expresar. También debemos tener conciencia clara, lo he dicho varias veces ya, que la Biblia, que el idioma, que el idioma con que fue escrita la Biblia, no necesariamente puede expresar todo lo que Dios dice. Y de ahí la importancia de la revelación, que la revelación tiene que ver cuando Dios nos corre el velo y amplía el entendimiento que tenemos de ciertas cosas, porque el idioma en sí no es capaz de abarcar las cosas de Dios. Entonces necesitamos revelación, que nos amplíe. Y la revelación, súper importante esto, hermano, súper importante. La revelación no es colectiva. La revelación no es para todos, la revelación es para mí, afecta mi vida y la revelación requiere una respuesta de Dios, a Dios de parte de mí con respecto a lo que Él me acaba de mostrar. Entonces, eso ha sido un error que se ha cometido muchas veces cuando las personas de repente en algún momento de su vida iban a un retiro y eran tocadas profundamente por Dios, o se le abrían los ojos a ciertas cosas, entonces que llegaban a la iglesia y querían que todo el mundo sintiera o viera lo que ellos estaban viendo. Pero la revelación no es transferible. La revelación es personal y la revelación actúa sobre la idea de que yo voy a darle una respuesta a Dios. O sea, qué bueno que Dios me abrió los ojos, qué bueno que Dios me hizo entender algo y ese entendimiento que tengo yo ahora lo aplico. Agradezco al Señor. Pero no trato, por ningún motivo debo tratar de imponer ese entendimiento que yo tengo, que algunas veces ni siquiera sé explicarlo, para imponérselo a otro. Y eso trajo muchos conflictos en la iglesia. Entonces, lo que más puedo hacer yo es orar para que esa relación también llegue a personas y puedan entender, tal como estoy entendiendo yo, entre comillas, o más, o mejor. Y esa es la idea, pero la revelación no es transferible. Entonces, para estudiar esto que estamos estudiando, requerimos varias cositas. Meternos un poquito en el idioma español, meternos en los originales y abrir nuestro corazón. Y hoy día nos toca una virtud del fruto del Espíritu que es muy interesante, que tiene que ver con la bondad. Vamos a compartir pantalla a partir de el estudio que tenemos ahora. Ahí estamos compartiendo pantalla. Voy a agrandarlo para que usted lo pueda ver mejor. Ojalá que no tengamos problemas porque de repente este sistema como que se me pone un poquito porfiadito. Ya, ahí está. Ahí estamos compartiendo pantalla, vamos a ver. Espero que estén viendo bien. Ahí está la presentación del Ministerio de Bethesda, ¿verdad? Entonces ahora la serie del fruto del Espíritu está una característica, una cualidad que es la bondad. La bondad aparece en dos partes. Vamos a ver esto. Vamos a repasar, siempre repaso el inicio de lo que estamos estudiando. Estamos viendo el fruto del Espíritu y estamos viendo cada una de las cualidades que compone el fruto del Espíritu. He sido muy reiterativo en una cosa que espero que en el tiempo usted la pueda comprender. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es un fruto con muchas características.
Entonces, las características, bueno, es como también la fruta, pues la fruta, usted tiene la textura, tiene el sabor, el olor, el grado de humedad, que tan jugosa es o no es jugosa. O sea, una fruta tiene características también. Así no estamos lejos, ¿verdad? Y usted alguna vez toma una fruta y la huele y la disfruta, ¿verdad? Y es rico. Usted alguna vez, por decirle algo, usted pesca un melón, lo parte y pone un pedazo en el refrigerador y cuando usted abre, ¡boom!, le golpea el olor del melón. Es una fruta muy aromática, ¿verdad? Muy rica, como la lúcuma. Pero, por ejemplo, el melón es como jugoso, la lúcuma es sequita, es como para postre, para hacerla combinada con algo. O sea, son características que tiene la fruta. Entonces yo le podría decir, toma una fruta y usted descríbamela. Me decía, mire, tiene una piel así, tiene una textura así, tiene un sabor así, tiene un olor así, y cada una son características, pero el fruto es uno solo. Las características no constituyen fruto, constituyen una cualidad de la fruta. Entonces, ahora, cuando estamos estudiando el fruto del espíritu, estamos viendo que estas cosas que estamos viendo es como describir, es como estar describiendo distintos elementos de una fruta. Y espero que este ejemplo a ustedes les permita entender para dónde apunto. No es los frutos, como algunas personas dicen, sino es el fruto con varias características. Entonces, en Gálatas 5, 21 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que es lo que vamos a estudiar ahora, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, que es lo que vamos a ver ahora, justicia y verdad. Entonces, sigamos hacia abajo. Leo esto que ya lo tienen en su apunte fijo. En Gálatas 5, 22, 23 se da una lista de 9 características de lo que el pasaje llama el fruto del Espíritu. Ya expliqué que el Espíritu con mayúscula era el Espíritu Santo. Solo existe un pasaje en la Biblia donde se usa la frase fruto del Espíritu, está en Efesios 5:9, que también lo vimos, en toda bondad más. Y dice, y en algunas versiones de la Biblia, en Efesios 5:9, en vez de decir fruto del Espíritu, usa la expresión fruto de la luz. Esto lo digo porque alguien puede decir, pastor, pero que ¿por qué usted dice que es fruto del Espíritu? Algunas versiones, como la Reina Valera, en ese pasaje usa la palabra fruto del Espíritu, pero en otras versiones usa la palabra fruto de la luz, que para mí es lo mismo. Sin embargo, para nuestro estudio consideraremos Efesios 5:9 como una extensión de las características dadas en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces veamos, continuamos estudiando otra característica del fruto del Espíritu, bondad. Bondad. Al igual que la paciencia es considerada una virtud del ser humano. El diccionario bíblico Vine se refiere a ella como aquella cualidad moral que se describe mediante el adjetivo ágatos, que significa bien. Cuando estudiamos la benignidad, dijimos que muchas personas entendían que la benignidad tenía que ser con ser bueno. Dijimos, no, la vez pasada dijimos, la benignidad no tiene que ver con ser bueno, es una cualidad que tiene que ver con no ver maldad en el otro, a priori, no estar ahí con un pensamiento a priori, viendo maldad en la otra persona. Entonces, aquí sí estamos hablando de una cualidad bien especial, del bien, del bien. Entonces, el diccionario viene y dice que es aquella cualidad moral, y ahí pasemos con eso. ¿Qué es una cualidad moral? ¿Qué es una cualidad moral? Entonces, entendemos como cualidades morales a los valores y virtudes que manifiesta el ser humano. Ahí sí ya tenemos un pequeño problema. Valores y virtudes. Puede que en algún momento haya algunas personas que no concuerden. Por ejemplo, ahora, ahí yo puse un ejemplo, tales como la honestidad, la honradez, la fidelidad. Para estos tiempos, ser fiel, o se diría, dice que es la característica de ser fiel, la fidelidad, para algunas personas ya no es un valor, no lo consideran valor. Incluso para algunas personas la honradez tampoco es un valor, como la honestidad, porque la honestidad es procurar ser sincero, decir la verdad. Y la honradez es vivir en la verdad, es vivir en la verdad, porque yo puedo manifestar la verdad, pero no vivir en la verdad. Y eso es lo que es súper importante. Entonces, las cualidades morales son valores
y virtudes que tiene o manifiesta el ser humano, valores y virtudes. Y entre ellos está la honestidad, la honradez, la fidelidad. Entonces, esos son cuáles. Y el diccionario Vine, como lo vimos anteriormente, el diccionario Vine, el diccionario bíblico, define la bondad como aquella cualidad moral que se adquiere mediante el bien. Es una cualidad moral, según el diccionario. La bondad apunta a hacer el bien, algo que tiene una cualidad de ser bueno. O sea, la bondad es apuntar a ser bueno, y eso es hacer el bien. Y ahí empieza todo un problema. ¿Qué entendemos nosotros por hacer el bien? Porque aquí ustedes saben que la eterna discusión eclesiástica dentro de la iglesia es eterna. La discusión de, algunas veces nosotros podemos hasta discrepar y decir, oye, pero no te metas en problemas, que no hagas eso, tú tienes que ver por tu familia, y empiezan las eternas discusiones o los eternos conflictos cuando yo tengo que tomar una decisión que me podría traer consecuencias, pero que yo creo que la Biblia avala. Y eso es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque siempre andamos buscando resquicios legales para actuar correctamente, ya sea en justicia. Si Abraham Lincoln hubiese pensado en todos los problemas que le iban a traer a su salud, incluso la muerte, que al final le trajo la muerte, no habría hecho nada contra la esclavitud y contra los negros. Nada. Porque nosotros siempre estamos pensando en que las consecuencias que nos pueden traer las cosas, y nos tenemos como así, no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque parece que valoramos más la vida que el vivir con Dios, en Dios. Entonces siempre cuando una persona quiere hacer, por favor, yo no estoy hablando ahora, siempre cuando una persona quiere hacer el bien, nosotros podemos mostrar, yo no estoy hablando ahora de ser irresponsable en la vida. Ahora usted está entendiendo lo importante que es ser guiado por el Espíritu. Porque ser guiado por el Espíritu Santo evita que usted caiga en irresponsabilidades de actuar y evita que usted caiga al otro extremo de no hacer nada. No hago nada porque me puede pasar algo, me puede traer consecuencias, y si hago algo, o sea, y si tengo que hacer algo y no lo hago, mejor me quedo un estatus de saber, chuta, yo sé hacer el bien y no lo hago, estoy paralizado. No, aquí no, nosotros los cristianos tenemos que ser las personas, agentes de cambio en el mundo, en lidiar por la justicia, no como lo hace el mundo, sino como Dios nos dice. Entonces, vamos más adelante. Entonces, la bondad apunta a ser bien, algo que tiene una cualidad de ser bueno, muchas veces se confunde con la compasión, y aquí la gente confunde la bondad con la compasión, que tiene que ver más por la tristeza. ¿Qué es lo que es la compasión? Por la tristeza hacia el que sufre y el deseo de ayudarlo. O sea, la compasión es la tristeza. De repente la gente dice, oye, mira, qué bondadoso esta persona porque le dio un abrazo a una persona y le dio un trozo de pan porque estaba en la calle. O sea, pero hay un acto de compasión y de generosidad, pero no de bondad. Aquí empezamos a desgarrar el choclo. Porque nosotros empezamos a usar esas palabras y decimos, no, que es bondadoso. No. Él fue compasivo y generoso. Y ahí vamos a tener que entender ahora qué entiende la Biblia por ser bondadoso. No lo que nosotros entendemos por ser bondadoso. ¿Qué es lo que la Biblia entiende? Y se nos hace un problema grave, porque la Biblia no tiene muchos textos sobre esto. Entonces nos vemos obligados a pedir revelación y a tomar algunas cosas bien particulares. Entonces, se confunde la bondad con la compasión, con la generosidad y con la misericordia. Por ejemplo, la compasión y la misericordia como, son las dos son sentimientos ligados. En cambio, la bondad es una acción conjuntamente con la generosidad, es una cualidad que se transmite en acción. Vamos a ver más adelante. Frente a los pocos textos que se refieren a la bondad, también necesitamos entender vocabulario de la palabra bondad y la palabra compasión, y también agregué misericordia. Entonces la bondad, según el diccionario, dice que es la cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien. Eso es bondad, una natural inclinación a hacer el bien.
En todo caso, hermano amado, para los que están preocupados, yo le voy a mandar esto en los apuntes, lo van a tener, así como está, usted lo está viendo ahí, lo va a tener. La compasión es el sentimiento, mire, la compasión es el sentimiento, dice sentimiento. En el asunto de la bondad, usa una natural inclinación, no dice sentimiento, pero cuando define compasión dice sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa, ese sentimiento impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y remediarlo o evitarlo. Es un sentimiento que es de tristeza por ver el sufrimiento y que eso impulsa a ver cómo lo remediamos o cómo lo evitamos. Y la misericordia, inclinación a sentir, sentimiento, sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Es una inclinación. O sea, la misericordia tiene que ver con la compasión. La compasión es más explícita porque es un sentimiento de tristeza, ¿verdad? Que me da tristeza. O sea, tengo que mantener un poquito eso en la mente. Dado que la bondad se define como una inclinación natural entre comillas, a hacer el bien, y conociendo que en el entorno a nuestro estudio es una característica del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entendemos mejor que más que una inclinación desde el punto de vista de este estudio del fruto del Espíritu, no de la definición que tiene el diccionario, sino de este entorno, entendemos mejor que más que una inclinación es una manifestación de la obra de Dios en nuestro carácter a través del Espíritu Santo. Ahí cuando aparece la bondad en nosotros, podemos decir, Dios está trabajando en nuestro ser, en nuestro carácter, y el Espíritu Santo está formando lo que es la bondad, que nosotros no tenemos y que el Espíritu Santo está formando, porque es parte del fruto del Espíritu, es una característica. Entonces, es una manifestación, sale de nosotros, no la formamos, no la fabricamos, no la ideamos, sino que la bondad la trabaja el Espíritu Santo y se manifiesta en nosotros. Porque yo no puedo ir a comprar bondad, ni puedo ir a la universidad para que me hagan bondadoso. No puedo darle. Hay algunas personas que creen que todas estas cosas se cultivan. Yo soy completamente contra eso, por algo se llama el fruto del Espíritu y no fruto de mi Espíritu. Al igual que otras características del fruto del Espíritu estudiadas anteriormente, nos encontramos con una escasez de textos de la Biblia que nos permitan entender más ampliamente y en toda su magnitud qué es lo que Dios quiere que entendamos de esta característica y de qué manera se aplica. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere manifestar, pero estamos con una escasez de textos bíblicos. Esa es nuestra realidad, una escasez. Eso no significa que no podemos encontrar revelación de Dios, pero es una escasez de textos bíblicos. Usted pone la palabra bondad en un buscador de la Biblia y va a encontrar pocos textos. Usted va a la tradicional concordancia en la parte de atrás de una Biblia y se va a encontrar con que la bondad no es una palabra que tenga muchos textos. Y viene lo segundo de esto. Vamos a ver algunos textos. El Salmo 27, 13 y el Salmo 145, 7, vean lo que dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bueno, aquí habla de lo que el shock que tenía, la desesperanza, y dice, si no ver la bondad, la inclinación al bien de Dios, es una cualidad de Dios, la inclinación al bien de Dios, interesante esto, porque la bondad de Dios es la inclinación de Dios hacia ti en bien, desearte el bien a ti, buscar el bien tuyo, porque hay algunos creyentes que piensan que Dios es un maquinador cósmico, que anda maquinando contra nosotros, y no es así, lamentablemente. Siento mucho que algunos creyentes tengan esos pensamientos. Dios no está maquinando nada, ni probándote, buscando las cosas. Dios usa las circunstancias que te rodean a ti para formar tu carácter. Y el Salmo 145, 7 dice, proclamará la memoria de su inmensa bondad. Dice que es inmensa bondad y cantarán su justicia. Veamos un poquito. En Efesios 2, 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es bondad, el bien
de Dios aplicado a nosotros. El bien de Dios. Dios tiene una inclinación a hacer en el bien. Y ese bien se manifestó en Cristo Jesús, porque por nuestro bien Él vino y murió y resucitó. El bien de Dios hacia nosotros. En 2 Timoteo 1:11, aquí hay algo muy, muy interesante. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla, mire, dice, y cumpla todo propósito de bondad. Oh, esto es súper interesante. Dice que Dios tiene propósitos de bondad, tiene propósitos de bien, y toda obra de fe con su poder. Veamos, todos estos textos y algunos otros se refieren a Dios. Al Señor no se encuentra ningún texto que hable de la manifestación de esta virtud en fondo y forma en el ser humano. En fondo, lo que significa en forma, ¿cómo lo aplicamos? No hay una palabra que dijera la bondad de tal hombre, pero dice que el fruto del Espíritu, el cual debemos tener nosotros, debe tener esa característica de bondad. Los textos anteriores vistos, todos ellos expresan la bondad de Dios, es decir, la inclinación de Dios hacia el bien, principalmente el bien hacia nosotros, que nos infundió aliento cuando creíamos desmayar. El bien. El texto de 2 Timoteo 11 nos revela que Dios tiene propósitos de bondad que cumplir aún con nosotros y con su creación. ¿Se acuerda lo que decía el texto? Dice, tiene propósito, dice el texto, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, hay propósito de bondad. Veamos un poquito más, pues, ¿sí? Es interesante. Sin embargo, existe, como no hay más texto, hermano, en la Biblia no hay un solo texto. Dice, bueno, ¿y de qué nos agarramos entonces para entender el concepto de bondad? Ese concepto de bondad, ¿se acuerda? Que la Biblia dice, le pusieron por subtítulo, no es que lo tenga, la parábola del buen samaritano, bondad, buen samaritano. De alguna manera los hermanos que la subtitularon así, vieron ahí que estaba la manifestación del bien, del bueno. Veamos entonces, ¿qué le podemos sacar a esto? Sin embargo, existe una parábola que nos puede hacer entender mejor cómo Jesucristo entiende la bondad. Recuérdense ustedes, por favor, que estamos en una gran complicación. Nosotros ya llamamos bondad a la misericordia, llamamos bondad a otras cosas como la generosidad. De repente vemos una persona que le está dando comida a alguien, qué bondadoso es, porque está siendo generoso. O también estábamos viendo otras manifestaciones o igualdad de esa palabra. Entonces Jesucristo dice, sin embargo, existe una palabra que nos puede hacer entender mejor cómo Jesucristo entiende la bondad. Cómo Jesucristo entiende la bondad. Y es parábola que se subtituló como el buen samaritano. Ese subtítulo no lo trae la Biblia, lo pusieron los hermanos que tradujeron, para que nosotros pudiéramos entender de qué era el tema que venía. Lucas 10, 30, 37, interesante. En el puro libro de Lucas está esta parábola del buen samaritano. Acuérdense que Lucas era un investigador, investigó. Lucas escribió su evangelio a través de una serie de encuentros que tuvo con personas que estuvieron con Jesús y él escuchó sus historias y redactó uno de los evangelios más completos que hay. De hecho, hay cosas que no están en el evangelio, en otro evangelio. Aunque los evangelios son complementarios, por ejemplo, el enfoque de Juan no es un enfoque histórico, no le interesa la historia. A Juan le interesa la cualidad espiritual, moral y la cualidad de hijo de Dios, de Jesús, y todo lo que Juan relata apunta a eso, su evangelio apunta a eso. Y en cambio este evangelio es más histórico. Entonces, habla del buen samaritano. Jesús, en un momento dado de su vida, le preguntan sobre la segunda parte del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús empieza a explicar un poco el mandamiento. Y el contexto de esta parábola guarda relación a cómo los fariseos se querían sacar un poco de encima el cumplimiento del mandamiento amar a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces, entre comillas, supuestamente, inocentemente, dicen, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque ellos tenían que, Jesús en un momento dice, viste que he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo hacer el bien, amar a vuestros enemigos, y él trae una revolución de la forma de interpretar la escritura. Entonces él trae esa revolución, y aquí, entre comillas, en eso empiezan a aparecer ciertas situaciones que comprometen a estas personas, y yo lo he visto también en la iglesia. Hay momentos en que hay ciertos mandamientos que la gente tiene que cumplir y se siente incómoda, se siente complicada, no quiere hablar del tema, no le gusta el tema, no le gusta la cosa, porque de alguna manera está cuestionando el mandamiento, y los mandamientos no son para cuestionarlo, son para cumplirlo. Te parecerá una cosa u otra, pero es para cumplirlo, es un acto de fe. Entonces, cuando la gente se siente incómoda con el cumplimiento del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, empieza el cuestionamiento: ¿quién es mi prójimo? ¿Hasta qué punto tengo que poner la otra mejilla? Y todas las cosas que usted conoce. Y todo eso requiere una revelación de Dios. Entonces Jesús se enfrenta en ese contexto donde se está cuestionando quién es el prójimo. Jesús no dice, mira, el prójimo es este y este, sino que yo te voy a contar un cuentito, y le cuento una parábola, que es la parábola del buen samaritano, apuntando a que las personas puedan entender quién es mi prójimo. Lucas 10:37, 10:30-37 dice, hago el alcance, eso es donde está la parábola, hago el alcance, que esta parábola tiene muchas aplicaciones y enseñanza debería ser con ese. Pero por ahora solo veremos desde el punto de vista de la bondad. No empecemos, o sea, en la parábola, como yo tengo un dicho que ustedes se reían mucho cuando yo estaba predicando en la congregación, decía, este huesito aún le queda mucha carne, ¿verdad? Yo tenía ese dicho para decir, el texto no lo hemos agotado, o sea, aún le queda mucho que sacarle. Es como cuando nosotros estamos con un huesito de cazuela, qué sé yo, y no, este huesito aún le tiene carne, y le sacamos, ¿verdad? Bueno, hay ciertos textos que tienen mucha carne, mucho que sacarle. Pero fíjese, una cosa que yo aprendí de un teólogo español que me encantó y se lo voy a repetir a usted. La Biblia tiene una sola interpretación. Una sola. Cada texto tiene una, porque está basado en un hecho histórico. Pero tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. La interpretación tiene que ver con un hecho histórico, con el contexto, y eso se interpreta. ¿Por qué dijo esa pregunta? Pero la Biblia tiene muchas aplicaciones. Usted lee un texto y lo puede aplicar una y otra vez a su vida en distintas facetas. O sea, la Biblia tiene muchas aplicaciones. Los textos de la Biblia tienen muchas aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Y porque cuando interpretamos en tono histórico. Los acontecimientos históricos son únicos, no vuelven a repetirse. Entonces, en ese contexto interpretamos algunas cosas, pero la aplicación de los textos de la Biblia es muy amplia. Usted nunca va a dejar de aprender de un texto de la Biblia, nunca va a dejar de tomar el texto de la Biblia y aprender. Y aprender. Saluda ahí a Lidia. Y hago entonces ese alcance. Veamos un poco del punto de vista de la bondad, para que después te digan, oiga, pastor, no hizo el estudio más profundo de la parábola del buen samaritano. No estoy en el estudio de la parábola del buen samaritano. Estoy viendo esto de la bondad a partir de esta parábola. Entonces leamos. Lucas 10:30-37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No muerto entero, medio. O sea, es una expresión, ¿verdad? Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. O sea, lo miró y se fue. Es súper importante que prestemos atención a esto. No estamos haciendo una crítica moral del sacerdote, ni nada de eso. Eso por ahora no interesa. En otro estudio podrá interesar. Y asimismo, un levita, que eran los que venían después del sacerdote, que atendían el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Yo nunca entendí por qué Jesús nos dijo y pasó un fariseo, sino que puso a las personas que estaban más altos que los fariseos
porque si esto que supuestamente estaba más alto que ellos, esto también corría para abajo, corría para todos los que estaban para abajo. Pero un samaritano, dice, que iba de camino, pasando por ahí, vino cerca de él y viéndole, lo miró, que lo mismo que hicieron los otros, lo miraron, evaluaron la situación y siguieron. Este dijo, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Prestó primer auxilio y transporte. Y cuidado de enfermería. Otro día, al partir, o sea, el hombre tenía que seguir porque aparentemente era un comerciante, sacó 2 denarios, ¿no? Debe hacer una suma considerable, yo creo. Dice, y los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes, de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue tu prójimo? Del que cayó en manos de ladrones. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y aquí tenemos varios elementos que no son sinónimos, pero que son importantes. En esta parábola se mezclan varios sentimientos y acciones. Jesucristo enseña que ante la desgracia del hombre, de 3 personas que lo vieron, 2 de ellas, que representaban el carácter moral de la nación, decidieron ignorar la situación. ¿Por qué representaban el carácter moral? Porque ellos eran los modelos a seguir, ética y moralmente. Por eso Jesús les dice, acuérdense que habían sido puestos por Dios para ser un ejemplo. Lo mismo sucede con nosotros los que pastoreamos. Cuando un pastor viola, cuando un pastor se abstrae de ser un ejemplo, un modelo, tampoco voy a poner cargas sobre mis siervos, mis consiervos, mis amigos, sino que nosotros estamos ahí puestos para ser un ejemplo. Y es una carga, por eso imitar cuál ha sido la consecuencia de su conducta, dice en el caso de Hebreos 13. Pero estas personas eran referentes, una referente. De hecho, no existían las escrituras como ahora, que usted puede mirar, leer la escritura y usted puede decir, chuta, este hombre de Dios, este pastor o no sé, hombre de Dios, no concuerda con la escritura. Esa gente no tenía ni escritura. Tenía la Torá, que la leían nomás, y se leía en el puro templo, la guardaban en un casillero, la sacaban de vez en cuando, pero esa gente no tenía la Torá en la casa. No tenían copia. Por lo tanto, su referente eran estas personas, los sacerdotes y levitas. Estos eran los referentes morales. Por lo tanto, Jesús dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Entonces, estos referentes morales o estos referentes se nos vinieron abajo. Estas 2 personas que las pone Jesús como ejemplo, es duro y fuerte, las pone a ellos como ejemplo, dice, pasaron y se hicieron los lesos, perdón la expresión chilena, se hicieron los tontos. Pasaron nomás y miraron la situación y vieron todo lo complicado que estaba el asunto e ignoraron. Se fueron. Entonces, ¿qué es lo que seguimos? Dijeron, no, el Señor deja ver que no tuvieron misericordia. Es decir, ¿qué es lo que eran los significados de misericordia? No se inclinaron a la compasión. No hubo una inclinación por el hombre que estaba en peligro de muerte. Ese hombre iba a morir si se queda ahí herido, golpeado y llegando la noche. Y el samaritano le tuvo misericordia que se transformó en compasión. La misericordia le tuvo, ¿cuál es la inclinación, digamos, a tener compasión? Bueno, pasó a una compasión real. El samaritano le tuvo compasión a ese hombre. ¿Y cómo se manifestó la compasión? Dándole primero auxilio, transportándolo, dándole los primeros auxilios, transportándolo, porque lo transportó, lo subió a la cabalgadura y lo llevó hasta el mesón. O sea, le dio transporte, o sea, le dio primer auxilio y le puso una ambulancia. Y lo miramos así, ¿verdad? O sea, no lo dejó ahí. Entonces, es súper importante eso, porque, porque vamos viendo los pasos. Lo transportó y hizo de enfermero y le cuidó.
Luego fue generoso. Al principio tuvo misericordia. La misericordia fue que no pasó de largo, lo miró y se inclinó. Después tuvo compasión. La compasión tuvo una tristeza sobre esa persona que generó un querer ayudarlo y querer cambiar su situación. Después fue generoso, generoso porque se puso con el billete para que alguien lo cuidara. Entonces fue generoso. Son tres cosas diferentes. Dice, y de su dinero pagó los gastos de cuidado mientras se recuperaba. O sea, son actos diferentes. Cuando una persona le da algo a otro, eso es un acto de generosidad. Cuando una persona actúa sobre el sufrimiento de otro, eso es un acto de compasión. Y cuando uno tiene una inclinación a no ser indiferente, es un acto de misericordia. Ahora, la misericordia de Dios es diferente a nosotros. La misericordia es el acto que tiene Dios de perdonarnos nosotros nuestros pecados. Pero aquí estamos hablando de la inclinación hacia la persona que la está pasando mal. Entonces, la Biblia dice que hubo misericordia, que la misericordia tiene que ver con la inclinación a la compasión. Hubo un acto de compasión porque viendo el sufrimiento de ese hombre, quiso aliviarlo, le vendó, o sea, lo limpió con aceitito, con vinito, le vendó su herida y le hizo los primeros auxilios. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Mira, le brinda los primeros auxilios y lo deja ahí. Bueno, hice lo que tenía que hacer. No, lo transportó. Lo transportó, entre comillas, al hospital. No era hospital, era el mesón. Y allá le dijo, bueno, aquí lo dejo, pago el día que está ahí y me voy. No, no, no. Lo cuidó. Lo cuidó. Hizo de enfermo. Eso, la compasión tuvo todos esos elementos. Remediar. Después que hizo todo eso, después dijo, yo ahora me marcho y que pase lo que pase con el enfermo. No, 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 no. Dijo, yo voy a asegurarme de su recuperación y dijo, aquí te dejo dinero porque el que tenía con monedas baila el monito, o con monedas se mueve la estatua ahora, ¿verdad? Si, si no hay moneda no se mueve. Entonces, para asegurarse que el hombre cuidara, dijo, y más encima, su generosidad llegó a más grande, dijo, si llegara a faltar cuando vuelva, yo te paso el resto. Entonces, escucha esto, para terminar, pan global, la suma de todos estos actos constituye la bondad. Las decisiones procurando el bien. Las decisiones procurando el bien. La suma de todo eso es la bondad, porque la bondad es la inclinación al bien. Lo que ocurrió cuando él lo vio y le tocó su corazón fue un acto de misericordia, aún no era bondad, porque no decidió entre el bien y el mal. No decidió si iba a hacer lo que estaba ahí. Ahora, tenía, como samaritano, tenía un mandamiento escritural como los judíos, no tenía un mandamiento escritural como los judíos. Incluso ellos no tenían, ya, supongamos que los samaritanos se inclinaban a la Torá. Tomó la Torá y dice que ningún judío puede dejar a su hermano desvalido. Y la Torá es explícita en eso. Pero ahí ocurrió algo. Entonces, él lo primero que hizo, tomó la decisión de decir, me dio misericordia y hago algo. Y que no su corazón es bien. Porque la gente puede tener misericordia, y la misericordia de él puede decir, pucha, este pobre tipo está recontra mal, lo voy a correr para la sombrita y lo dejo debajo de un arbolito para que mueran más aliviados. Oh, tuvo misericordia. No, a lo mejor le voy a pegar un balazo o le voy a enterrar un cuchillo para que se muere y así no sufra tanto. Tuvo misericordia. No, 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 la misericordia, o sea, el acto de bondad se diferencia de la misericordia. La misericordia puede tener, sino procurando siempre el bien. Entonces, la suma de todos estos actos constituye la bondad, ya que la decisión que tomó en cada momento fue procurando el bien de la persona. O sea, lo cura, lo limpia, lo venda y lo deja ahí. ¿Para qué sirve? No, no, no. Vamos a la siguiente etapa. Yo no me voy a desentender. No lo puedo dejar aquí. Este hombre está tan mal que se nos muere. ¿Verdad? Entonces no lo deja. Vamos a la otra etapa. A la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Transportarlo. Porque va a llegar la noche, va a llegar, hay que transportarlo, se va a morir de frío, de hipotermia, no sé.
o vienen las fieras y se lo comen. Entonces no lo puede dejar ahí. Entonces viene el segundo acto de compasión, que es transportarlo. Tomó una decisión al bien, nuevamente procura el bien, decisión al bien. Y esa decisión al bien pasa por varias cosas. Primero, si tengo un puro burro y yo voy arriba del burro, ¿qué pasa? Si tengo un puro burro y yo voy arriba del burro, para poner al enfermo ahí, tengo que yo bajarme el burro e irme yo a pie. Entonces, la decisión del bien pasa por una cuestión que no es fácil. Yo decido hacer el bien, aun cuanto esto me cueste a mí. No sé cuánto largo ha sido el trayecto, pero inclinó nuevamente su corazón al bien. Después de eso, llegó al lugar y ya lo transportó, lo podía haber dejado, haber puesto un billetito ya y pagar el alojamiento esa noche, porque muchas veces nosotros hacemos eso, pagar el alojamiento esa noche y al otro día vemos cómo tú te subentiendes, cómo te la arreglas tú por tu cuenta. Él dijo, este hombre no está en condiciones de arreglarse por su cuenta aún, porque está muy mal herido, y por lo tanto, si yo me voy de aquí, lo más probable es que de aquí, de este lugar, lo saquen volando, perdón la expresión, y todo lo que se ha hecho no sirva. No, dijo, ahora me comprometo con otra decisión a procurar el bien, el dinero. Entonces, todas las otras cosas pueden haber sido misericordia, y la misericordia puede haber sido también, como dije, haberle pegado un tiro y, entre comillas, y ya le alivio el mal. No, 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 eso no es. Él dijo, la inclinación al bien, dijo, yo voy a procurar la salvación de la vida de este hombre a pesar de lo que me cueste. Entonces, la bondad tiene que ver, la bondad no tiene que ver con la compasión es ese sentimiento de pena ante el sufrimiento y procurar. La bondad tiene que ver en cada cosa que yo estoy haciendo, tomo la decisión procurando el bien. El bien. Y esto trae ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden entender que yo tengo un acto de bondad, pero ellos no lo ven como un acto de bondad, porque a pesar de que yo estoy procurando el bien, ellos lo pueden ver como un problema, un estorbo, ¿verdad? Usted inclina sobre, por ejemplo, usted tiene una inclinación al bien para con sus hijos. Usted toma decisiones para el bien de ellos, pero no siempre ellos lo van a ver así. No siempre lo van a ver así. Algunas veces van a cuestionar su decisión y van a decir, no, pues, yo no estoy de acuerdo, pero usted está tomando una decisión hacia la bondad. La bondad no siempre puede ser comprendida. Entonces, por eso nosotros hemos fijado aquí en la mente ciertas cosas. O sea, hacemos bondad igual compasión, igual misericordia, igual generosidad. Son cosas diferentes. Una persona puede ser generosa, pero no puede ser bondadosa. Yo puedo ser generoso y no sé, darle abundancia a una persona, y oye, qué generoso esto, pero al final a lo mejor lo estoy destruyendo con mi supuesta generosidad. Lo estoy destruyendo. Pero la bondad tiene que ver con el bien. Entonces, esta cualidad o esta característica del fruto del Espíritu significa bien. Ir hacia el bien, procurar el bien. Y lamentablemente, como no hay muchas cosas en la Biblia que expliquen esto, la parábola del buen samaritano encierra muchas cualidades. Tuvo misericordia, tuvo compasión, fue generoso y todo eso culminó en un acto de bondad, siempre procurando el bien. Ya que la decisión que tomó en cada momento fue procurando el bien de la persona. Si se hubiese desentendido en una de esas acciones, de nada habría servido todo lo que hizo. De nada. Entonces, vamos a cerrar ya. Me dejó de compartir y ahora nos vamos a... Entonces, para que usted pueda ir entendiendo un poquito más y que Dios me lo permite, que usted pueda recibir un poquito más de entendimiento. Entonces, la idea de este estudio no está fácil. ¿Por qué no está fácil? Porque de la bondad hay muy poco. Habla de la inmensa bondad de Dios, como ya lo dije anteriormente, habla de muchas cosas de Dios, pero no se refiere especialmente a qué se entiende por bondad. Entonces, esa característica de Dios, que es la bondad, tiene que ver por mi inclinación al bien,
al bien, no, ¿me entiendes? A hacer una persona que procure el bien, pero más esa inclinación al bien. Ay, algo apreté mal. Ahí lo silencié, ahí lo silencié. Ya, entonces, eso es lo que yo quería compartir con usted. No sé si hay alguna pregunta, pero tenemos que entender que ser misericordioso no tiene que ver con ser bondadoso. No tiene que ver con un acto de bondad. No guarda relación con un acto de bondad. La generosidad tampoco, la benevolencia y todas esas cosas no. La bondad está íntimamente ligado a nuestra inclinación al bien, la manifestación del bien hacia las otras personas, hacia las cosas que hago, hacer el bien. Y el bien tiene, no muchas veces concuerda con los deseos de las personas. Le dejo eso, ese es el estudio que quería, que traje para usted el día de esta cualidad que está difícil. Le voy a mandar los apuntes para que usted puedan, para que usted lo puedan repasar. No está fácil, como se lo dije, no está fácil la cosa, pero no significa que no podamos entenderla. No sé si hay alguna pregunta, algo que usted quiera aportar a esto, pero espero que en el nombre de Jesús usted hubiese podido entender la diferencia que existe en este tipo de cosas, ¿ah? Que tienen que ver con cosas de sentimiento. Muchas de estas cosas están ligadas a sentimiento, muchas cosas están ligadas a cuestiones emocionales, pero en el caso de la bondad es una cuestión practicable, una decisión, una cosa que se lleva a cabo, no es lo que yo siento, ¿verdad? Y también la generosidad también no es un acto palpable, tangible y visible, ser generoso. No sé si hay alguna pregunta, hermano. Espero en el Señor, que se haya entendido. Que usted haya sido edificado en un tema tan difícil. Nosotros nos metimos a estudiar cosas un poquito más profundas. Estamos como hincándole el diente a cosas. Entonces, a lo mejor muchos necesitamos que yo soy bondadoso. ¿Y por qué? Porque tú tienes misericordia. Pues mire, yo voy a hacer una cosita. Voy a repasar un poco, a que usted vea. Entonces, al final de esto, como ya llegamos al final, cosas que a lo mejor a usted le puede servir. Mire, ahí está una cosa que es súper importante. Para que usted vea, y eso se lo voy a mandar también. ¿Qué tiene que decir? La bondad no tiene que ver con la compasión. Yo creo que las cosas que más se confunden en la vida es la bondad con la compasión. Estas dos cosas se confunden harto. La gente cree que ser bondadoso es igual a ser compasivo, pero la compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver a padecer a alguien. Y muchas veces nosotros vemos padecer a alguien y algunas veces, no sé, pues le damos un billetito. Eso es compasión más generosidad, ¿verdad? Y nos impulsa a aliviar su dolor y sufrimiento. Algunas veces la compasión no va acompañada de actos de generosidad. Bueno, el hecho de dedicarle tiempo también es un acto de generosidad. Pero muchas veces la compasión, por ejemplo, cuando usted ve a una persona, por decirle algo, usted ve a una persona que tiene una discapacidad y va y usted la ve que esa persona está como por sufrir un accidente y todo, y usted decide ayudarla. Usted no está generando ni siendo generoso con algo que es de usted, sino que le está dedicando a lo mejor tiempo y ayudándole. Es un acto de compasión, porque la está viendo muy complicada la persona, pero la compasión tiene que ver necesariamente con la tristeza, un sentimiento de tristeza que produce al ver a alguien padecer, alguien, bueno, padecer algo malo, ¿verdad? Y esto nos impulsa a aliviar su dolor, sufrimiento y remediarlo. Eso es compasión. Hay mucha gente que tiene compasión y es muy compasiva, pero no necesariamente es bondadosa, porque la bondad tiene que ver con hacer el bien, con hacer el bien. Decisiones que procuran el bien. Bueno, hermano, yo le dejo esto y
Espero que usted pueda seguir digiriéndolo y buscando, y a lo mejor usted me puede mandar a mí hasta incluso material. Antes, dejo hasta aquí, pues, antes de orar, bueno, voy a cortar un poquito lo que es la grabación, ¿ven?